¿Cuántos están contentos en esta hora? ¿Cuántos están contentos? Yo me alegré con los que decían, porque en la casa de Jehová hay salvación. En la casa de Jehová siempre va a haber una bendición para nosotros. Amén. Sí, hermanos, el hecho de que uno se acerque a la casa del Señor es porque Dios tiene algo siempre para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Estas reuniones no se hacen, hermanos, porque realmente ya lo tenemos por cultura. Asegúrese, le voy a dar un consejo. Hoy vengo bien afilado, hermano. Asegúrese de no agarrar estas reuniones por costumbre. Amén. No venga a la iglesia porque hoy toca iglesia. No, venga a la iglesia porque usted está agradecido con el Señor. Venga a la iglesia porque usted necesita del Señor. Este es un lugar especial donde dice la Biblia que se convierte en casa de oración. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, que el hecho de venir aquí es porque necesitamos de Dios y reconocemos que sin Él no somos nada. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora. Gracias por el privilegio que se me ha dado y la confianza de pararme en este púlpito. La verdad, hermanos, pararse en este púlpito se requiere de mucha responsabilidad. Y agradezco a Dios por esta confianza que me dan. Y quiero compartir un tema. Y pues en el flyer no apareció el tema del mensaje. Estaba orándole al Señor y pidiéndole a Dios que me diera algo para hablar. Y hay momentos, hermanos, donde Dios como que no habla y uno está con aquella incertidumbre, qué es lo que Dios quiere que hable. Y hace unos días, un par de días ahorita, el Señor me dio un tema que quiero compartirlo con ustedes. Voy a estar predicando bajo el tema Coronados de Gloria. Con solo el tema, a mí, hermano, a mí me dio escalofrío solo de mencionar el tema, hermanos. Yo quiero que me acompañen al Salmo número 8. Salmo número 8. Salmo número 8, verso 3 en adelante. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos todos juntos del 3 al 6. ¿Todos lo tenemos? Dice la palabra: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo, escuche bien, todo lo pusiste debajo de sus pies. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque nos permite, Señor, poder tener este consejo, Señor. Te pido, mi Dios, que tú seas tratando con nuestros corazones mientras se predica esta palabra, Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Todos conocemos muy bien, hermanos, la historia desde cuando Dios empezó con la humanidad. Esta historia de Adán, que Dios lo creó del polvo de la tierra y que lo hizo enseñorear sobre el jardín del Edén. Esta historia es muy conocida para todos. Probablemente
todos la sepamos aquí. Y si no, pues voy a tratar de dar un pequeño repaso a lo que pasó en aquellos tiempos. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo tomó en sus manos y lo formó y lo puso sobre un jardín, sobre ese lugar especial donde Dios quería que él lo cuidara, que él estuviera a cargo de este jardín. Y lamentablemente, hermanos, todos conocemos esta historia. Adán le falló al Señor y fue destituido de ese lugar. Le quitaron la posición que él tenía en ese lugar. Lamentablemente, hermanos, desde ahí empezó la humanidad a decaer poco a poco, porque el pecado que entró sobre la humanidad, que Adán permitió que entrara a la humanidad, fue degradando a la humanidad completa. Se cree, hermanos, aunque los años no se contaban como se cuentan hoy en día, que aquellas personas llegaban a vivir mucho tiempo. Muchos sabemos que Matusalén fue la persona que más vivió sobre la faz de la tierra. Entonces, poco a poco eso se ha ido quitando sobre el hombre. Hasta hoy en día nosotros vemos de que es raro ver cuando una persona llega a 90 años. Es raro ver cuando alguien llega a 80 años. Es por lo mismo, hermanos, porque poco a poco la humanidad se ha ido degradando a tal grado de que el pecado hizo estragos por completo en el corazón del hombre. Y conforme fue pasando el tiempo, eso se fue heredando de generación en generación hasta hoy en día. Hasta hoy en día nosotros podemos saber que las personas que aún no han recibido a Jesucristo en su corazón, hay algo que les impide poder acercarse al Señor, que se llama pecado. Ese pecado siempre va a ser una barrera para poder acercarse al Padre. Siempre. Por eso que en aquel momento Dios decide sacar a Adán y Eva del jardín y puso una barrera entre Dios y el hombre para que estas personas no pudieran acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no convive con el pecado. Dios ama. Dios realmente quiere que el pecador proceda a un arrepentimiento, pero realmente él no puede convivir con el pecado. Entonces nosotros vemos cómo Dios decide quitarle todo eso a Adán y fue perdiendo terreno dentro de lo que era su posición. El enemigo vino y destruyó por completo lo que Dios le tenía preparado al hombre. Entonces nosotros vemos en Génesis 3:15 de que Dios le da una promesa al hombre y a la mujer. 3:15 dice que ahí aparece una promesa que alguien iba a venir, se iba a levantar entre los hombres, alguien se iba a levantar e iba a pisarle la cabeza a la serpiente, que es tipología de Satanás. Entonces, toda esta historia nosotros una vez la hemos escuchado y sabemos muy bien de que el hombre necesita de Jesucristo para poder acercarse al Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, sabemos de que un día Dios le dio algo especial al hombre y lo perdió. En aquel momento, algunos teólogos dicen que la inteligencia de aquel hombre que Dios había creído era grandísima. Tenía una inteligencia, una sabiduría muy tremenda. Este personaje, Adán, cuando estaba en su momento que Dios lo recién había creado, tenía la habilidad, hermanos, de poder organizar todo lo que tenía a su alrededor. Y era una forma de administrar tremenda la que tenía. Pero yo siempre he creído que el enemigo está siempre en contra de lo que es la obra de Dios. Cuando Dios decide crear al hombre, entonces el enemigo vio la manera de poder quitarle lo que el hombre tenía.
Siempre me preguntaba eso yo, ¿por qué es que el enemigo quiso quitarle lo que Dios le había dado al hombre? El enemigo sabía que era algo poderoso. El enemigo sabía que era algo especial que Dios puso en el hombre. Dice la Biblia que lo creó a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Permítame explicarle más o menos qué significa esto, para que lo entienda un poquito así rapidito. En el Imperio Romano había una costumbre que cuando ellos conquistaban cierta ciudad, cierta región o cierto lugar, ellos automáticamente mandaban a poner una estatua del César en ese lugar y mandaban a un gobernador en nombre del César para que gobernara ese lugar. Algo así parecido es la semejanza de Dios. Algo así, porque cuando Dios decide crear todo, Dios decide darle el poder al hombre para que él administrara todo lo que él había creado. Pero lamentablemente por el pecado eso desapareció. Y lo que más me llama la atención, hermano, de que este salmo nos está diciendo algo muy importante. Y David está escribiendo algo que me llama la atención, porque David era un poeta, hermanos, un poeta tremendo. Yo me imagino a David escribiendo este salmo, tal vez por las noches, en la parte de arriba de su castillo. No, me lo trato de imaginar con algo que escribiendo ahí, diciendo, él mirando las estrellas, mirando la luna, mirando la obra grandiosa que Dios había hecho. Y él ve cómo esa perfección de obra la plasma en tu pensamiento y dice: cuando veo todas estas grandezas, cuando veo todo lo que has creado, él se hace una pregunta: ¿quién es el hombre? Cuando habla de hombre, la Biblia se refiere a la humanidad, hombre y mujer. Él se hace una pregunta, dice: ¿quién es el hombre? ¿Qué es lo que le diste al hombre para que siempre tengas memoria de él? A mí me impacta esta pregunta, hermanos, porque David está tratando de entender qué es lo que se le había entregado al hombre en aquel tiempo. ¿Qué es lo que realmente recibió y que realmente lo perdió? Y dice: ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Ay, hermano, estamos en la memoria de Dios. Qué tremendo eso. No sé si usted está entendiendo eso. Estamos en la memoria de Dios. Estamos en el pensamiento de Dios. No hay un solo día, no hay un solo momento, un solo segundo de que salgamos de la mente de Dios. Usted a veces se ha preguntado: es que tuve suerte y me libré de un accidente. No fue suerte, estabas en la mente de Dios y Él te guardó. A veces podemos nosotros darle crédito a cosas que realmente ni siquiera se las merecen. Es porque Dios estuvo cuidando de tu camino. Él estuvo cuidando tus pasos. Y si estás en este lugar, es porque realmente Dios ha cuidado de ti a cada momento. Te tengo noticias: no has salido del pensamiento de Dios. No has salido de la mente de Dios. Y hasta que Dios no cumpla su propósito en ti, no vas a salir de su pensamiento. Dios quiere cumplir el propósito en el hombre, de devolverle lo que un día perdió. Un día el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para destruir toda obra del diablo y darle al hombre lo que le pertenece. ¿Quién es el hombre?
realmente, hermano, David se hace esta pregunta y entra en una, yo me imagino que él escribiendo en ese momento se hace la pregunta y al mismo tiempo cae la revelación. Al mismo tiempo Dios le empieza a hablar y David escribiendo y describiendo la revelación de parte de Dios. Y dice: le has hecho menor que los ángeles. Hablando de jerarquías, aquí un día se dio una enseñanza acerca de las jerarquías en el cielo. Todos conocemos acerca de que un día Satanás, que el Señor lo reprenda, era el querubín protector. Todos sabemos de que él tenía el rango más alto después de Dios. Amén. Dios es el que estaba gobernando todo, pero después estaba ese querubín protector. Después estaban los querubines. Después estaban los serafines. Después estaban los arcángeles. Después estaban los ángeles. Pero la Biblia dice: lo hiciste menor que los ángeles. Hablando del hombre, lo has hecho menor que los ángeles. Hablando de jerarquías, permítame decirlo así, estamos por debajo de los ángeles. Pero me llama la atención porque en la revelación que está recibiendo David aquí dice: y lo coronaste de gloria. Aleluya. A quien menos se lo merecía, a ese le diste tu poder. A quien menos lo merecíamos, hermano, a ese Dios le dio todo. Nos hizo del barro, nos hizo del polvo de la tierra, de lo más insignificante, pero a Él le plació darnos su imagen y nos dio su semejanza. Y eso es lo que andaba detrás del enemigo, porque a Él no se la habían dado. A Él no se la dieron. Él tenía el puesto más alto de todos, pero no tenía lo que el ser humano tiene. Aleluya. Y eso le carcomió el corazón y dijo: voy a ir detrás de esta humanidad a destruirla, porque le dieron lo que a mí me merecía. Yo me imagino que haber pensado así. Eso no lo dice la Biblia, perdón. Yo me imagino que haber dicho así: todo eso era mío. Y se lo dieron a aquel que lo hicieron de tierra. A usted se lo dieron. Lamentablemente lo perdimos. Perdimos la imagen. Y Jesucristo aparece para poder devolverle a la humanidad lo que había perdido. Escuche bien esta parte. David, hablando simbológicamente, tipológicamente, los que han estudiado Biblia tal vez van a entender un poquito más, van a entender un poco más de esto. Pero hablando de tipología, David representa a Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque Él era rey y Jesucristo es rey. Entonces David obtuvo su trono, estaba sentado en el rey y se da cuenta de algo. Y hemos escuchado mucho esta canción acerca de Mefiboset. ¿Cuántos han escuchado hablar de él? Voy a tratar de explicar un poquito quién era Mefiboset. Mefiboset era una persona que pertenecía a la familia real antes de David. O sea que su linaje era real, conforme la cultura de aquellos días. Entonces Mefiboset un día le pertenecía el trono, pero se lo quitaron. Y la Biblia dice que Mefiboset cayó en una vida muy poco agradable. David, vuelvo y repito, representa a Jesucristo. Y cuando David se da cuenta de que hay alguien que le pertenecía a algo y se lo quitaron, dice el coro y la Biblia que lo mandó a llamar. ¿Sabe para qué? Para devolvérselo.
Así Dios te está llamando. A ti te pertenece algo. El diablo te lo vino a quitar. El diablo te lo vino a robar. Pero Dios aún sigue queriendo dártelo de vuelta. Por eso Jesucristo apareció. Permítame leerle Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Me llamó mucho la atención este verso, hermanos. Dice verso 9: pero vemos a aquel, está hablando de Jesucristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque tenía que ser así, hermanos. Tenía que venir en cuerpo, como humano, para poder presentarse a la humanidad. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? De llevando muchos hijos a la gloria. Para eso vino Jesús, para poder decirle a usted y a mí que lo que un día el diablo le quitó a la humanidad, a Él se lo dieron en sus manos. Él lo venció en la cruz del Calvario. Él tomó todo lo que la humanidad había perdido. Él lo tiene en sus manos. Y todo aquel que a Él se acerca, se lo quiere devolver. Le quiere devolver eso que un día la humanidad perdió. Pero lamentablemente, hermanos, la humanidad aún no ha entendido. La humanidad sigue sin entender que realmente la vida sin Jesús no vale nada. Y prefieren seguir los deseos de este mundo sin importar lo que pueda pasar más adelante. Para eso vino Jesús, para poder decirle a la humanidad, para poder decirle a todo mundo de que a Él se le había entregado todo y Él nos presentó ante el Padre. Yo me lo imagino de esta manera. El día que, voy a poner mi persona, el día que yo vine y me reconcilié con el Señor, Jesús me tomó de la mano. Jesús me llevaba de la mano y se presentó ante el Padre y le dijo, por Manolo yo morí en la cruz del Calvario, acéptalo, porque por medio de la gracia de Jesucristo somos aceptos ante el Padre. La barrera que un día existió, la barrera que se puso entre el Padre y nosotros, Jesucristo la vino a derribar. Jesucristo desapareció esa barrera y le dijo al ser humano, vengan, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse al Dios Padre si no es por la muerte de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, por el Hijo amado del cielo. Tenemos que entender algo muy importante, que David logró entenderlo. Imagínense, hermano, a mí me impacta esto, como las personas aún no lo logran entender, y David lo entendió sin haber visto a Jesucristo. Qué tremendo. Y David era una persona como usted y como yo, pero David lo logró entender. Y déjeme decirle algo, David era tan igualito como usted y como yo, que le falló un montón de veces al Señor. Pero la humanidad, no sé qué le pasa, que aún no está entendiendo que la verdadera solución la tiene Jesucristo.
La verdadera solución solamente está en Jesucristo y le damos la espalda simplemente porque no logramos entender. Lo hiciste, dice, lo has hecho poco menor y lo coronaste de gloria y de honor. Lo hiciste señorear sobre las obras de sus manos. ¿Sabe, hermano? Nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, la Biblia dice que nos convertimos en embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra. Somos los representantes. Yo estaba meditando en esto. No sé si usted se ha dado cuenta. Bueno, yo que he andado bastante manejando en Washington, D.C., hay veces que hay carros que tienen una placa diferente a la de todos y dice diplomático. Solo eso dice. No sé si han dado cuenta. Esa placa es algo que los representa a ellos. Y cuando nosotros la miramos, lo primero que se nos viene a la mente: este es un tipo del gobierno, decimos. Lo primero que se nos viene a la mente: este es un tipo del gobierno, esta es una persona importante, decimos. Porque ya sabemos a dónde pertenece. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. A usted se le puso un sello. Usted tiene el sello del Espíritu Santo. Usted que ha recibido a Cristo en su corazón, usted fue sellado con la promesa del Señor. Usted fue sellado con ese Espíritu Santo para que el mundo espiritual lo logre distinguir. Y cuando vean ese sello digan: esa es propiedad de Cristo, no lo puedo tocar. Ese le pertenece al reino de los cielos. Las tinieblas no pueden prevalecer. Cuando el enemigo ve ese sello, hermanos, tiene que retroceder, porque realmente una persona que fue sellada por el Espíritu Santo de Dios le pertenece a Dios. Pertenecemos al reino de las tinieblas. Estamos activos en el reino de las tinieblas. Hay gente que se preocupa, hermano, permítame decir esto, se me vino a la mente ahorita. Hay gente que se preocupa por ser miembro de alguna iglesia. Preocúpese por ser miembro del reino de los cielos. Miembro del reino de los cielos. Miembro activo del reino de los cielos. Necesitamos ser miembros activos del reino de los cielos. Miembros, personas que estén siempre activando el mundo espiritual. Aleluya. Y eso es lo que le tenía miedo al diablo. Que el Señor lo reprenda. Que usted y yo recuperara lo que un día tuvimos. A eso le tiene miedo al diablo. Que una persona que tal vez estaba vagando en el mundo, en sus deseos, en todo lo que pueda pasar, y cuando viene a Cristo, eso le tiene miedo al diablo, porque él sabe muy bien que lo que Dios le va a entregar es poder y autoridad. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: os doy poder y autoridad de hollar serpientes. No sé si usted me entendiendo esto, pero usted tiene más poder de lo que usted se imagina. Usted tiene más autoridad de lo que usted se imagina. El Señor le delegó autoridad. Mateo 28 dice que a Jesús se le dio la potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Algunas personas dicen que esa potestad Jesucristo la recibió al resucitar, pero déjeme decirle que eso no es cierto, porque hubo un momento en que Jesús le dijo a sus discípulos: yo tengo el poder para poner mi vida y volverla a tomar. Quiere decir que ese poder ya lo tenía él y se lo dio a sus discípulos en aquel momento, para que ahora que todo aquel que se acerca a Jesucristo reciba también eso. Usted está apto para recibir eso. Si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, usted puede volver a tener lo que un día perdió. El hombre necesita volverse a Jesús. El hombre necesita volverse a Jesús. Jesús como hombre, como humano, como usted y como yo, con los mismos sentimientos, las mismas pasiones, todo igualito, se presentó
Timoteo lo presenta como Jesucristo hombre, mediador entre el cielo y la tierra. Él se presentó como ser humano para que poder entenderle a usted todas las necesidades que usted tiene y que Él pueda después suplirle sus necesidades. Jesucristo le va a entender en todo momento. Jesucristo le va a dar siempre lo que usted necesita. A veces no necesitamos tanto decirle al Señor de lo que necesitamos. Como cristianos, a veces nos preocupamos demasiado por lo que pueda pasar en nuestra vida después de que aceptamos a Cristo. Yo entiendo eso, porque yo lo pasé. Yo pasé eso de poder experimentar, de no saber qué va a pasar con mi vida después. Y es como entrar a un mundo diferente, donde realmente el control lo tiene Dios. Todo el control lo agarra Dios. No sé si me explico con eso. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes van a pasar aflicciones, ustedes van a pasar preocupaciones, pero lo único que les pido yo a ustedes es que confíen. Confíen en el Señor. Y esa es la parte donde al ser humano no le gusta. Ese es el meollo, la situación donde el ser humano siente el temor, a veces hasta de aceptar a Jesucristo, porque no solamente nos pide que confiemos en Él, que cerremos los ojos y caminemos a lo que Él diga. A eso le tenemos miedo, porque realmente, hermanos, estamos acostumbrados a poder hacer lo que nuestra mente nos dice, y planeamos nuestra vida hasta 100 años y nos alineamos a eso y no nos queremos salir de ese plan que formamos. Pero cuando usted viene al Señor, no hay plan que a veces uno lo pueda conocer. Uno va a veces a ciegas, uno va caminando a veces y dice: ¿y ahora para dónde? Pero el Señor dice: sigue caminando, sigue caminando, sigue avanzando. Y esa es la parte que a veces nos duele, porque sentimos que vamos a caer en algún precipicio, o que vamos a caer en cualquier cosa. Pero el Señor siempre va a tener cuidado de sus pasos. El Señor siempre va a tener esa protección para su vida. Solamente le pide que le confíe al Señor. Confiarle nuestra vida a alguien que ni siquiera puedo ver, qué difícil, ¿verdad? Pues ahí nace la fe. Allí nace la fe. Y déjeme decirle algo: todo esto es por fe. Todo lo que nosotros nos envuelve aquí es por fe. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es nuestro fundamento. La fe es la que nos mantiene firmes. La fe es la que nos hace caminar. La fe es la que nos hace subir montañas. La fe es la que nos hace escalar peldaños. La fe es la que nos lleva de triunfo en triunfo. Esa es la fe. Por eso es que cuando, mire, Jesús le dice esto a Pedro. Pedro le dice a Jesús: Jesús está a punto de ser sacrificado. Y le dice Pedro: Maestro, si es necesario, vamos a morir junto contigo en la cruz. Y Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y le dice otras palabras también: me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces, le dice. Pero le dice unas palabras Jesús y le dice: yo he rogado al Padre
para que tu fe no falte. La Biblia nos enseña de mil maneras que lo que Dios realmente está buscando en el hombre es esa fe. Es que usted le entregue su vida por completo al Señor y que se deje de preocupar por lo que pueda pasar por este mundo. Y eso es lo que realmente le está afectando al ser humano. Eso es lo que le está afectando al ser humano, porque ve cómo este mundo se está cayendo a pedazos, se está viniendo abajo todo y realmente no hayan dónde agarrarse. Y dicen, pero si no puedo ver algo, ¿cómo lo voy a creer? Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Le buscamos lógica a todo, le buscamos hasta soluciones a todo, pero menos poner la fe en el Señor. El Señor está diciéndonos a nosotros que tenemos que tener fe, que tenemos que poner la mirada en el Señor, que tenemos que caminar en el Señor, que tenemos que poner todo lo que el Señor quiere hacer para nuestras vidas. Déjeme terminar con esto. Creo que ya nos avanzó la hora. No sé, quiero hacer algo. Es temprano todavía, sigamos. Gloria al Señor. David, hermanos, David, cuando escribe este salmo, empieza con algo muy importante. En el versículo 2 me llama mucho la atención. Cuando hablamos de la confianza, cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de que realmente Dios quiere personas que le entreguen su vida por completo y puedan confiar totalmente, David menciona algo y dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para poder, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los que maman. Yo no tengo niños. ¿Usted que ha tenido niños? Un niño de 2 años, ¿cree usted que va a desconfiar de su padre? ¿Usted ha visto a un niño de 2 años huir de su padre o huir de su madre? Porque ellos confían plenamente en ellos. Confían totalmente. Usted a su hijo le puede decir, si está en lo alto, que se tire, él se va a tirar. Por eso que David está diciendo aquí que la confianza en el Señor tiene que ser como esas personas, esos niños que están en plena dependencia de Dios, en plena dependencia de Dios, plena dependencia de Dios. Y esa es la parte, hermanos, donde nos ha faltado. Y aún personas que aún no han conocido al Señor. Si al cristiano a veces le cuesta, imagínense a los que no han conocido al Señor. Es terrible. Pero realmente, hermanos, Dios quiere volver a traernos otra vez a lo que realmente éramos antes. A tener una comunión directa con el Señor. A tener esa comunicación constante con el Señor. Se cree, hermanos, esto la Biblia. Un día un predicador estaba diciendo de que Dios se paseaba en el huerto del Edén junto con Adán, ahí los dos platicando, decían. Eso no lo dice la Biblia, hermanos, pero realmente yo sí creo que había una comunión directa con el Señor. Había algo que quizás momento a momento estaban en plena comunicación, y eso es lo que Dios quiere del ser humano: volver a tener esa comunión, volver a tener esa conexión directamente con el ser humano, porque al tener esa conexión con el Señor, al ser humano le va a ir mejor. Al ser humano le va a ir mucho mejor de lo que realmente pensamos. Y a veces, hermanos, pensamos que lo que realmente es bueno para nosotros lo perseguimos hasta el final, y al final nos damos cuenta que no era lo mejor. ¿A cuánto nos ha pasado? Yo levanto la mano primero.
yo levanto la mano diciendo, yo pensaba que ese era el camino, yo pensaba que esa era la forma, pero al final se da cuenta uno que la única forma de poder triunfar en el evangelio es la plena confianza en el Señor. Amén. Jesucristo le dijo a sus discípulos que fuera de él. A veces he escuchado muchas veces decir esta parte de la Biblia y como que no se profundizan mucho, pero Jesús le dijo a sus discípulos, fuera de mí no sois nada, le dijo. Ustedes no pueden llegar a tener nada fuera de mí. Pero usted me podría decir, hermano, yo conozco personas que no son cristianos y lo han alcanzado todo en la vida. ¿Desde qué punto de perspectiva lo está viendo usted? ¿La perspectiva de este mundo o la perspectiva de Dios? Jesús le dijo dijo una parábola, no sé si era parábola, creo que fueron unas palabras donde él decía que había una persona que se había afanado por alcanzar todo, y un día le dijo que esa noche iban a venir por su alma. Esa noche ¿y qué cuentas iba a dar? Que lo alcanzó todo en el mundo, que logró formar un imperio en todo este mundo, o que realmente le había entregado el alma al Señor. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, fuera de mí no sois nada, porque lo más importante que el ser humano tiene es lo interno, y eso interno es lo que realmente Dios quiere. Por eso que la Biblia dice que ningún tesoro, nada de este mundo se compara al valor del alma. Nada de lo que pueda usted lograr en esta vida se compara con el valor que el alma tiene para Dios. Por eso que Dios siempre está detrás de su alma. Dios va a estar siempre detrás de su alma, porque el alma un día se presentará al cielo con el Señor o se presentará en el infierno. Solo esas dos formas hay. Solo esas dos formas. Por eso que el alma la anda buscando el Señor. Está detrás de su alma, detrás de lo que Dios realmente valora. Es ese ser interno que usted tiene. Y esa es la parte donde la imagen de Dios se desperfeccionó. Se desperfeccionó la imagen de Dios en el ser humano. Poco a poco el pecado fue degradando más la imagen. Pero cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que somos una nueva criatura. Cuando venimos a Cristo, entonces Él empieza a hacer nuevas las cosas y va formando poco a poco la imagen de Dios en su vida. Usted poco a poco se va a ir pareciendo más a Dios. Poco a poco usted se va a ir pareciendo más a ese carácter de los nueve frutos del Espíritu que habla Gálatas. Poco a poco usted va a ir viendo cambios en su vida, porque el Señor quiere formar la imagen de Dios en su vida. La imagen de Dios en el ser humano fue destruida por el pecado. Pero una vez Jesucristo vino, limpió ese pecado y quiere transformar de vuelta la imagen. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Termino con esto. Alguien decía por ahí que lo ponían en esta forma. Cada vez que usted quiere salir a alguna fiesta, cada vez que usted quiere ir a algún lugar bonito, lo principal es quererse ver bien, hasta con su corbata, con su camisa de vestir. Usted quiere ir a un lugar y se quiere presentarse de la mejor manera. Y lo primero que empezamos a buscar nuestro mejor traje. Buscamos lo mejor que tenemos y lo empezamos a probar. Y después
vamos al espejo a vernos. Y si hay algo que no le gusta a usted, luego ve y lo trata de arreglar. Porque usted quiere tener una imagen irreprochable para poder llegar ante ese lugar. No quiere tener ni siquiera una manchita para poder presentarse a la fiesta o a cualquier lugar que usted vaya. Pues déjeme explicarle eso en la vida espiritual. El espejo es la palabra de Dios. El espejo es este libro, mire, este libro que está aquí, en la que usted se va a ir viendo poco a poco y va a encontrar defectos. Déjeme decirle que lo va a encontrar, porque la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios no se esconde nada. La palabra de Dios es como espada, dice el apóstol Pablo, de doble filo, que se llega hasta donde nadie puede llegar. Y cuando usted empieza a escudriñar esa palabra, va a ser como ese espejo donde va a ir viendo usted toda su vida y va a empezar a ver defectos y va a empezar a quererlos arreglar y va a empezar a querer a provocar cambios en su vida por medio de la palabra. Pero cuando olvidamos la palabra, nos quedamos con el mismo traje, vamos con ese mismo traje toda la vida. Tal vez ya tiene manchas, y nos damos cuenta que tiene mancha, pero cuando alguien agarra la palabra constantemente, se va a ir dando cuenta de que hay algo que cambiar siempre. Y déjeme decirle algo, hasta los líderes más grandes que usted haya podido escuchar siempre van a tener algo que cambiar cuando entran en la palabra. Porque cuando nos vemos en el espejo de Dios, las demandas de Dios son muy altas. Pero poco a poco Dios quiere que vayamos cambiando eso, vayamos arreglando nuestra imagen, que vayamos poniéndonos, como dijo el puertorriqueño, de caché. Que cuando nos presentemos en el cielo, vayamos como esa novia sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Dios anda buscando. Que la imagen en nosotros vaya cambiando poco a poco. Póngase de pie. Yo quisiera hacer un llamado especial. Un llamado muy, muy especial de parte de Dios. Volver a repetirle a usted que aún no ha conocido al Señor, usted que aún no le ha entregado su vida al Señor, que probablemente vino a este lugar, déjeme de repetirle una vez más que usted está en el pensamiento de Dios. Usted está en la mente de Dios. Usted no ha salido de la mente de Dios. El enemigo ha querido venir a decir que Dios se olvidó de usted. Pero a mí la palabra de Dios me enseña de que Dios siempre está buscando al hombre. Que Dios siempre está detrás del hombre. A pesar de que el hombre lo sigue rechazando, Dios sigue detrás de usted. Porque Él quiere salvar su alma. Él quiere que usted pueda recibir el regalo más precioso que Jesucristo nos trajo. Si usted aún no le ha entregado su vida al Señor, yo le invito a que pase aquí al frente, que pueda decirle al Señor: quiero entregarte mi vida, quiero confiar nuevamente en ti. Tal vez te separaste de la vida cristiana. Tal vez el enemigo vino y puso tropiezo y caíste. Pero ahí donde caíste, ahí se quedó el Señor esperando que te levantes. El enemigo ha querido decirte que no hay oportunidad más. Pero la Biblia nos enseña
que mientras nos estemos nosotros en este tiempo de gracia, aún hay oportunidad para poder volvernos a levantar, para poder decirle al Señor: me caí, me tropecé, volví a caer en el lodo, pero el Señor está aquí para poder levantarlo de vuelta y darle una segunda oportunidad. Dígale al Señor en esta hora: no puedo más y necesito un cambio. Y el Señor se lo va a dar. Estoy totalmente seguro que el Señor le dará ese cambio que su vida necesita. No podemos nosotros acercarnos al Padre. No podemos. No puede haber comunión. No puede haber comunicación. No sé si usted me está entendiendo esto, pero si usted no decide entregarle la vida al Señor, no va a haber forma de poder entrar al cielo. Jesucristo dijo: el que viene a mí, yo no lo rechazo. Jesús no rechaza a nadie. Pero si usted quiere venir al Señor en esta hora, el lugar está abierto. Podemos orar por usted, podemos nosotros encomendarlo, y le estoy seguro. Pase adelante, brother.